El 14 de octubre de 1870, el bergantín mercante HMS Octavia partió de Liverpool con destino a Ciudad del Cabo, transportando carga textil y equipamiento minero. La embarcación nunca llegó a su destino. 6 meses después, fue encontrada a la deriva en aguas del Atlántico Sur, completamente abandonada, con las velas desplegadas y la carga intacta. Los 11 tripulantes habían desaparecido sin dejar rastro. Lo único recuperado fue el diario de bordo del capitán Edmund Harrow, encontrado abierto sobre la mesa de navegación en su camarote. Las últimas 14 páginas del diario, escritas entre el 2 y el 9 de noviembre de 1870, describen con precisión metódica el encuentro de la tripulación con algo que el capitán identifica como criatura de imitación vocal, que comenzó reproduciendo sonidos marinos y terminó hablando con las voces exactas de los tripulantes muertos. El diario fue entregado al almirantazgo británico y clasificado de inmediato bajo la categoría de testimonio de tripulación en estado de demencia por privación. Es el único registro directo de lo que ocurrió durante esos 7 días antes de que la embarcación quedara vacía, y fue archivado sin investigación hasta 1923, cuando un caso similar en el Pacífico obligó a revisar su contenido. Antes de acceder al archivo, confirme en los comentarios si cree que este caso debe seguir clasificado. Queremos saber su opinión. El HMS Octavia era un bergantín mercante de 34 metros de eslora, construido en 1863 en los astilleros de Glasgow. La embarcación había completado 22 travesías transatlánticas sin incidentes mayores, estableciendo un registro de navegación confiable. El casco era de roble reforzado con placas de cobre, las velas de lona tratada con alquitrán, y portaba equipamiento de navegación estándar para la época: brújula magnetizada, sextante, cronómetro marino y cartas náuticas actualizadas. La tripulación consistía en 11 hombres. El capitán Edmund Harrow, veterano de 28 años de experiencia marítima; el primer oficial, Thomas Wickham; el segundo oficial, James Marlowe; el contramaestre, 6 marineros de cubierta y el cocinero de a bordo. Todos tenían experiencia previa en navegación de largo alcance y habían sido seleccionados personalmente por Harrow por su disciplina y conocimiento técnico. El Protocolo Naval Mercante Británico de 1870 exigía registro diario obligatorio en el libro de bitácora, firmado por el capitán y el oficial de guardia. Cada entrada debía incluir posición geográfica mediante observación solar o estelar, condiciones meteorológicas, estado de la carga, estado de velas y aparejos, y cualquier evento relevante para la seguridad de la embarcación. El diario de bordo era propiedad legal de la compañía naviera y debía ser entregado al finalizar cada travesía. El 14 de octubre de 1870, el Octavia zarpó de Liverpool con vientos favorables y mar en calma. Las primeras 3 semanas de navegación fueron rutinarias, documentadas con entradas técnicas estándar sobre velocidad de crucero, consumo de provisiones y mantenimiento de aparejos. El 2 de noviembre, la embarcación se encontraba aproximadamente a 800 millas náuticas al oeste de la costa africana, en aguas profundas del Atlántico Sur, siguiendo la ruta comercial estándar hacia Ciudad del Cabo. El documento foco de este expediente es el diario de bordo original del capitán Harrow, un volumen embuendado en cuero de 240 páginas, de las cuales 187 habían sido utilizadas antes del 2 de noviembre. Las páginas están numeradas secuencialmente con caligrafía clara y uniforme típica de los registros navales de la época. Sin embargo, las últimas 14 páginas presentan características distintivas. La caligrafía se deteriora progresivamente, múltiples palabras son tachadas y reescritas, hay manchas de lo que fue posteriormente identificado como agua salada, y la última página contiene solo 3 líneas antes de terminar abruptamente.
El diario fue encontrado el 3 de mayo de 1871 por el vapor mercante SS Wellington, que avistó al Octavia a la deriva con todas las velas desplegadas pero sin respuesta a señales. El equipo de abordaje encontró la embarcación en condiciones operativas normales, timón asegurado, anclas en su posición, carga bien estivada, provisiones suficientes para 2 semanas adicionales y agua potable en los barriles. No había señales de lucha, incendio, inundación o abordaje pirata. Simplemente no había nadie a bordo. El diario estaba abierto en la mesa de navegación del camarote del capitán, con la pluma de escritura aún sobre la página final, como si Harrow hubiera sido interrumpido mientras escribía. La tinta de las últimas palabras estaba completamente seca, indicando que habían sido escritas horas o días antes del hallazgo. Junto al diario había un sextante en posición de uso reciente y una carta náutica con anotaciones de posición fechadas el 9 de noviembre. La entrada del 2 de noviembre de 1870 inicia con protocolo estándar. Posición estimada 32 grados 14 minutos sur, 8 grados 47 minutos oeste. Vientos del sureste, fuerza 4. Mar moderado con oleaje de 2 metros. Visibilidad excelente. Temperatura 18 grados Celsius. Todas las velas desplegadas. Velocidad estimada 7 nudos. La caligrafía es clara, sin indicios de disturbio. La primera anomalía aparece en el párrafo siguiente. A las 14:30 horas, el marinero Davis reportó sonidos inusuales provenientes de la zona de proa. Describe los sonidos como similares a madera crujiendo bajo presión, pero más agudos y con patrón rítmico irregular. Inspección visual del casco no reveló daños ni tensión anormal en el maderamen. Los sonidos cesaron después de aproximadamente 8 minutos. 3 horas después, a las 17:45 horas, Harrow registra un segundo incidente. El contramaestre White reporta haber escuchado lo que describió como voces apagadas provenientes de la bodega de carga. Descendí personalmente con el primer oficial Wickham para inspeccionar. La bodega estaba en orden completo, sin presencia humana más allá de nosotros dos. No detectamos sonidos anormales durante los 20 minutos de inspección. La entrada del 3 de noviembre introduce una observación más detallada. Durante la guardia nocturna entre las 2 y las 4 de la mañana, el segundo oficial Marlowe registró múltiples instancias de sonidos que no pudo identificar. Los describió como imitaciones imperfectas de actividades humanas, pasos sobre cubierta cuando todos los marineros estaban en sus literas, sonidos de cuerdas siendo manipuladas cuando ninguna tarea de aparejos estaba en curso, y lo que parecía ser conversación susurrada en un idioma que no podía reconocer. El 4 de noviembre, la naturaleza de los sonidos cambió significativamente. Harrow escribe: a las 11:20 horas, mientras revisaba las cartas de navegación en mi camarote, escuché claramente mi propio nombre pronunciado en voz masculina proveniente de cubierta. Al salir, encontré al primer oficial Wickham realizando sus tareas rutinarias. Le pregunté si me había llamado. Negó haberlo hecho. Minutos después, él reportó haber escuchado su propio nombre pronunciado en mi voz cuando yo estaba en silencio tomando observación solar con el sextante. Este patrón se intensificó durante las siguientes 24 horas. El registro del 5 de noviembre contiene 8 incidentes separados de tripulantes que reportaron escuchar sus nombres pronunciados en voces de otros miembros de la tripulación, siempre cuando la persona cuya voz era imitada estaba visible en otra ubicación o confirmaba no haber hablado. Los sonidos provenían de diversas áreas de la embarcación: el palo mayor, la bodega, el castillo de proa y, en una ocasión, desde el agua directamente bajo el casco. La entrada más perturbadora del 5 de noviembre incluye esta observación. Durante la cena a las 19 horas, con toda la tripulación reunida en el comedor, escuchamos simultáneamente una conversación completa desarrollándose en cubierta superior.
Las voces eran claramente nuestras, discutiendo tareas náuticas específicas, utilizando terminología correcta y con las cadencias vocales exactas de cada hombre. Subimos en grupo. La cubierta estaba completamente vacía. La conversación cesó en el instante en que abrimos la escotilla. Harrow añade una nota técnica. He ordenado inspección exhaustiva de todo el casco, bodega de carga, cabrestante, timón y espacios entre cubiertas. No se encontró presencia de polizones, animales grandes, ni ninguna explicación mecánica para los sonidos. Las observaciones no pueden ser atribuidas a fenómenos acústicos normales del viento sobre aparejos o agua contra el casco. Los sonidos son deliberados, estructurados y específicamente dirigidos a imitar actividad humana. El 6 de noviembre marca un punto de inflexión. La entrada comienza. La situación ha escalado de forma alarmante. Los sonidos ya no son meras imitaciones ambientales. Son reproducciones vocales perfectas de miembros específicos de la tripulación, pronunciando frases completas que esas personas efectivamente dijeron en días previos. El marinero Thompson reportó escuchar su propia voz repitiendo textualmente una conversación privada que había tenido con el marinero Davis 2 días antes, cuando ambos estaban solos en la proa revisando la red de ancla. Harrow continúa. Lo más perturbador es que las imitaciones están mejorando en precisión. Inicialmente eran aproximaciones toscas, con entonación incorrecta. Ahora son indistinguibles de las voces reales. He realizado una prueba. Le pedí al contramaestre White que me llamara desde la popa, mientras yo permanecía en proa con testigos. Segundos después, escuché mi nombre pronunciado en la voz perfecta de White, pero proveniente de la bodega directamente bajo mis pies. White confirmó que no había hablado en ese momento. La entrada del 7 de noviembre presenta un cambio drástico en el tono del registro. La caligrafía es menos controlada, con líneas que se desvían del margen horizontal y algunas palabras escritas con presión excesiva. El texto comienza. Hemos perdido al marinero Davis. A las 6:15 horas, durante su turno de guardia matutina, fue visto por última vez en el castillo de proa. A las 6:40 horas, cuando el segundo oficial Marlowe subió para relevar la guardia, Davis no estaba en su posición. Búsqueda inmediata de toda la embarcación no reveló su paradero. Harrow describe el procedimiento de búsqueda. Inspeccionamos cada compartimiento, bodega, camarote, espacio de almacenamiento y zona de cubierta. Revisamos las aguas rededores con catalejos durante 2 horas. No hay evidencia de que Davis cayera por la borda. Las bordas no muestran señales de que alguien las hubiera escalado. Sus pertenencias permanecen intactas en su litera. Su chaqueta de abrigo, que nunca dejaba sin usar durante la guardia matutina por el frío, estaba colgada en su gancho. La siguiente sección del registro está parcialmente ilegible debido a manchas de agua, pero el contenido descifrable es inquietante. A las 11 horas, escuchamos la voz de Davis llamando pidiendo ayuda. La voz provenía del agua, a unos 50 metros de distancia por estribor. Nos apresuramos a la borda con cuerdas preparadas para rescate. No había nadie en el agua. La superficie del mar estaba completamente calma. La voz continuó llamando durante 4 minutos, moviéndose alrededor de la embarcación, siempre fuera de vista, siempre exactamente con el tono desesperado que un hombre ahogándose utilizaría. Harrow añade con caligrafía temblorosa. Algunos hombres querían lanzar un bote al agua para buscar a Davis. Les prohibí que lo hicieran. Hay algo en el mar que no es Davis. Algo que aprendió su voz con perfecta precisión, incluyendo el pánico y la urgencia que nunca escuchamos en el Davis real. Sea lo que sea que está ahí afuera, quiere que entremos al agua. La entrada del 8 de noviembre describe una escalada aterradora. Durante la noche las voces se multiplicaron.
Escuchamos simultáneamente a Davis llamando desde el agua, al contramaestre White gritando órdenes desde el palo mayor cuando White estaba dormido en su litera, y al primer oficial Wickham manteniendo una conversación técnica de navegación conmigo cuando ambos sabíamos que el otro no había hablado. Las imitaciones son ahora tan precisas que he tenido que desarrollar un sistema de verificación visual constante. Ya no confío en las voces para identificar la ubicación de la tripulación. Harrow registra entonces el segundo incidente crítico. A las 3:30 horas, el marinero Thompson despertó gritando que había visto a Davis trepando por la borda desde el agua. Según Thompson, Davis estaba empapado, con algas adheridas a su ropa, y lo miraba fijamente sin parpadear ni hablar. Cuando Thompson encendió una linterna para iluminar la figura, no había nadie allí, pero todos escuchamos la risa de Davis desde el agua. Una risa correcta en tono, pero incorrecta en contexto, como si la criatura que la produciera no comprendiera cuándo los humanos ríen. La última entrada legible del 8 de noviembre contiene la declaración más explícita de Harrow sobre la naturaleza de la amenaza. Ya no mantengo dudas. Hay una entidad en estas aguas, posiblemente adherida al casco de nuestra embarcación, que posee la capacidad de reproducir sonidos humanos con precisión perfecta después de escucharlos. Comenzó con sonidos ambiguos, progresó a nombres y frases simples, y ahora puede mantener conversaciones completas utilizando nuestras voces. No sabemos si su intención es comunicación o predación, pero ha tomado a Davis y posiblemente está tratando de tomar a más. El registro del 9 de noviembre es breve y escrito con caligrafía errática. Dice: hemos perdido al marinero Thompson y al marinero Patterson durante la guardia nocturna. Ambos desaparecieron entre las 2 y las 4 de la mañana. No hubo gritos, no hubo ruido de lucha, no hubo evidencia de que alguien los arrastrara. Simplemente dejaron de estar en deca. Sus voces ahora se unen a la de Davis, llamándonos desde el agua, pidiéndonos que nos acerquemos a la borda para que los rescatemos. La tripulación está aterrorizada. He ordenado que nadie se acerque a más de 3 metros de la borda bajo ninguna circunstancia. Luego viene el pasaje más perturbador del diario completo, escrito con tinta más oscura y presión intensa. La criatura ya no se limita a imitar, está aprendiendo a conversar. Esta mañana escuchamos la voz del marinero Davis manteniendo un diálogo consigo mismo, haciendo preguntas y respondiéndolas, como si estuviera ensayando el proceso de la conversación humana. Las preguntas eran técnicas y específicas sobre el funcionamiento de la embarcación, dónde se almacena el agua potable, cómo se asegura el timón, dónde duermen los tripulantes, como si estuviera recopilando información sobre nuestra vulnerabilidad. La entrada final del 9 de noviembre, escrita con espacios irregulares entre palabras, dice: acabo de escuchar mi propia voz dando órdenes a la tripulación desde cubierta superior. Las órdenes son técnicamente correctas, pero no las he dado yo. La criatura ahora puede falsificar mi autoridad. He convocado a toda la tripulación a reunirse en el comedor y he ordenado que ningún hombre obedezca órdenes a menos que pueda verificar visualmente mi presencia. Pero si la criatura puede imitar mi voz con tal precisión, ¿cuánto tiempo falta para que pueda imitar mi apariencia? ¿Cómo sabremos que quien da órdenes soy realmente yo? El HMS Octavia fue hallado a la deriva el 3 de mayo de 1871, 6 meses después de la última entrada del diario del capitán Harrow. La posición donde fue encontrado, 38 grados 52 minutos este, 14 grados 23 minutos oeste, estaba aproximadamente 950 millas náuticas al sureste de la última posición registrada en el diario del 2 de noviembre. Esto indica que la embarcación había continuado navegando, probablemente arrastrada por corrientes y vientos durante meses después de ser abandonada.
El equipo de abordaje del SS Wellington, liderado por el capitán Henry Morrison, documentó el estado de la embarcación en un informe oficial presentado al almirantazgo. El casco estaba intacto, sin daños visibles por debajo de la línea de flotación. Las velas principales y trinquetes estaban completamente desplegadas, aunque rasgadas parcialmente por la exposición prolongada al viento. Los aparejos mostraban signos de falta de mantenimiento durante semanas, con cuerdas deshilachadas y poleas oxidadas. La carga en las bodegas estaba completamente intacta y correctamente estibada. Los inventarios de provisiones revelaron que aproximadamente el 60% de los alimentos almacenados permanecían sin consumir, suficientes para mantener a 11 personas durante 2 semanas adicionales. Los barriles de agua potable contenían casi 200 litros, cantidad adecuada para una semana más de navegación. No había evidencia de racionamiento extremo ni de consumo acelerado de provisiones que indicara crisis. Los camarotes de los tripulantes presentaban una organización inquietante. Las líteras estaban hechas correctamente, con mantas dobladas según protocolo naval. Las pertenencias personales de cada hombre permanecían en sus ubicaciones habituales: ropa en los baúles, objetos de valor personal en pequeñas cajas de madera, fotografías familiares colgadas en las paredes. Era como si los tripulantes hubieran salido, esperando regresar pronto. El comedor mostró señales de que la última comida consumida había sido recogida parcialmente. Había platos apilados pero no lavados, cubiertos sobre la mesa y una olla de metal en la cocina con residuos de sopa de pescado. El cocinero, evidentemente, había preparado una comida y luego había dejado la limpieza sin terminar. No había signos de prisa ni de pánico en la disposición de los objetos. La inspección del casco exterior, realizada mientras la embarcación estaba siendo remolcada a Ciudad del Cabo, reveló una anomalía que no fue explicada satisfactoriamente en los reportes oficiales. La sección del casco entre la línea de flotación y 2 metros por debajo presentaba marcas de abrasión inusuales, descritas como surcos paralelos de origen desconocido, posiblemente causados por contacto con objetos flotantes o formaciones rocosas submarinas. Sin embargo, las cartas náuticas de la zona donde fue encontrado el Octavia no muestran arrecifes, rocas sumergidas, ni obstáculos que pudieran causar ese patrón específico. Las marcas consistían en 5 surcos paralelos de aproximadamente 40 centímetros de longitud cada uno, espaciados uniformemente a 8 centímetros de distancia, con profundidad de 2 a 3 milímetros en la madera. El patrón se repetía en múltiples secciones del casco, siempre en grupos de 5 surcos paralelos. Un carpintero naval consultado durante la inspección inicial comentó que las marcas parecían haber sido hechas por algo arrastrándose sobre el casco, no por el casco arrastrándose contra algo estático. La búsqueda de los 11 tripulantes desaparecidos se extendió durante 2 semanas. El SS Wellington navegó en círculos concéntricos alrededor de la posición donde encontró al Octavia, escaneando las aguas con catalejos y manteniendo vigilancia constante en busca de botes salvavidas, restos flotantes o cuerpos. No se encontró nada. Los 2 botes salvavidas del Octavia permanecían asegurados en sus posiciones originales en cubierta, sin señales de haber sido arrastrados al agua. Durante la investigación oficial del caso Octavia, un archivista del almirantazgo identificó un reporte previo con similitudes inquietantes. En diciembre de 1821, el bergantín mercantil Mary Celeste fue hallado abandonado en aguas del Atlántico Norte, con toda la tripulación desaparecida y el diario de bordo describiendo voces extrañas que llamaban a los hombres por sus nombres desde el agua. El reporte de 1821 fue archivado como testimonio no relatable de navegación bajo estrés psicológico y no se realizó investigación adicional.
El informe oficial del almirantazgo sobre el HMS Octavia, emitido en agosto de 1871, concluyó que la tripulación había abandonado la embarcación debido a pánico colectivo causado por mala interpretación de fenómenos acústicos naturales del océano, posiblemente amplificados por fatiga y aislamiento prolongado. La explicación oficial sugería que los tripulantes habían lanzado los botes salvavidas al agua y perecieron ahogados, aunque esta teoría no explicaba por qué los botes permanecían en cubierta. Una teoría alternativa, propuesta por un médico naval consultado durante la investigación, sugería intoxicación colectiva por inhalación de gases provenientes de carga en descomposición. Sin embargo, la inspección de la carga no reveló materiales orgánicos en descomposición, productos químicos volátiles ni sustancias que pudieran producir alucinaciones auditivas. La carga consistía exclusivamente en textiles empaquetados en fardos sellados y equipamiento minero de metal. Desde una perspectiva oceanográfica, existen fenómenos acústicos reales que ocurren en el mar y pueden ser malinterpretados como voces humanas. El canto de ballenas puede producir sonidos complejos que bajo ciertas condiciones atmosféricas suenan superficialmente similares a vocalizaciones humanas. Las burbujas de gas natural emergiendo del fondo marino pueden crear sonidos silbatantes o murmurantes. La cavitación del agua contra el casco puede generar ruidos rítmicos. Sin embargo, ninguno de estos fenómenos explica la especificidad descrita en el diario de Harrow: imitación perfecta de voces individuales, reproducción textual de conversaciones previas y progresión sistemática en la complejidad de las vocalizaciones, desde sonidos ambiguos hasta diálogos estructurados. Estos detalles sugieren un proceso de aprendizaje adaptativo que no corresponde a fenómenos acústicos naturales aleatorios. En 1923, después del descubrimiento de otro caso similar en el Pacífico que involucraba al carguero japonés Kaiji Omaru, el almirantazgo británico ordenó una revisión discreta de todos los casos históricos de embarcaciones encontradas abandonadas con tripulaciones desaparecidas. Se identificaron 14 casos entre 1791 y 1921 que incluían referencias en diarios de bordo o testimonios de supervivientes a voces no identificadas provenientes del agua o imitaciones de miembros de la tripulación. El patrón común en estos casos incluía embarcaciones encontradas en condiciones operativas normales, provisiones suficientes, ausencia de daños estructurales y testimonios sobre fenómenos vocales anómalos que precedían las desapariciones. Todos los casos ocurrieron en aguas profundas lejos de la costa, en zonas donde la profundidad oceánica superaba los 3.000 metros. Un biólogo marino consultado en 1924 propuso una hipótesis especulativa sobre especies desconocidas de cefalópodos de profundidad con capacidad de mimetismo acústico avanzado. La teoría sugería que ciertas criaturas abisales podrían haber desarrollado la capacidad de reproducir sonidos como mecanismo de caza, atrayendo presas mediante imitación de vocalizaciones de especies conocidas. Sin embargo, no existía evidencia zoológica de cefalópodos o cualquier otra especie marina con capacidad de producir vocalizaciones complejas similares al habla humana. El archivo del caso Octavia fue reclasificado en 1925 como incidente marítimo de causa no determinada, investigación cerrada. El diario original del capitán Harrow fue transferido a los archivos navales nacionales en Greenwich, donde permaneció bajo acceso restringido hasta 1995, cuando fue parcialmente desclasificado para investigación histórica académica. En 2003, durante un proyecto de digitalización de archivos navales históricos, un técnico especializado en restauración de documentos descubrió algo que había pasado desapercibido durante 132 años. La última página del diario del capitán Harrow contenía escritura adicional que no había sido identificada en las revisiones previas.
utilizando fotografía ultravioleta, técnica no disponible cuando el diario fue archivado inicialmente. El técnico reveló texto escrito con lápiz de grafito muy tenue bajo las 3 líneas finales escritas con tinta. El texto en lápiz había sido borrado casi por completo, pero dejó impresión suficiente en las fibras del papel para ser recuperado mediante análisis digital de contraste. El texto oculto consiste en 2 párrafos adicionales escritos con caligrafía extremadamente irregular, casi ilegible. La transcripción forense estableció el siguiente contenido: 10 de noviembre. Ya no estoy seguro de cuántos hombres realmente quedan a bordo. He escuchado mi propia voz dando órdenes que no recuerdo haber dado. He visto al primer oficial Wickham en 2 lugares simultáneamente. Cuando confronté a una de las figuras, no respondió, solo me observó con expresión vacía antes de caminar hacia la borda y desaparecer sobre ella sin sonido de impacto en el agua. La otra figura de Wickham estaba en su camarote, durmiendo, completamente inconsciente de su duplicado en cubierta. El segundo párrafo es aún más perturbador. La criatura ya no necesita el agua, está a bordo, camina entre nosotros con nuestras formas. He ordenado que cada hombre se identifique mediante una pregunta personal que solo el verdadero tripulante podría responder, pero las respuestas son correctas. La criatura ha aprendido nuestras memorias junto con nuestras voces. Ya no hay forma de distinguir lo real de la imitación. Voy a abandonar la embarcación. Es lo único que queda por hacer. Si quien lea esto encuentra este barco vacío, sepa que no nos ahogamos, nos reemplazaron, y lo que quede a bordo cuando lleguen ya no será humano. Este texto nunca fue incluido en el informe oficial del almirantazgo. El técnico que lo descubrió presentó sus hallazgos a sus supervisores en los archivos navales nacionales. El contenido fue revisado por un comité de historiadores navales y un psiquiatra especializado en trauma histórico. La conclusión del comité fue que el texto representa escritura producida durante estado de psicosis severa causada por privación de sueño y estrés extremo, sin valor como testimonio factual de eventos reales. El texto recuperado mediante fotografía ultravioleta fue añadido como nota al pie en la versión digitalizada del diario, con la advertencia de que debe ser interpretado como expresión de deterioro mental del autor, no como descripción precisa de circunstancias reales. El diario completo, incluyendo el texto oculto, permanece disponible para investigación académica bajo solicitud formal. Sin embargo, existe un detalle adicional que no aparece en ningún documento oficial. En 2008, un investigador independiente que había obtenido acceso al diario digitalizado notó algo en la última fotografía tomada del documento durante el proceso de preservación. La imagen de alta resolución de la última página muestra una marca casi imperceptible en el margen inferior derecho, una prueba digital parcial en tinta, presionada sobre el papel. El análisis forense de la fuente, realizado de forma no oficial por un experto jubilado de Scotland Yard, determinó que no coincide con las huellas conocidas del capitán Edmund Harrow, cuyas huellas estaban archivadas en sus documentos de servicio naval. La fuente tampoco coincide con ningún miembro conocido de la tripulación del Octavia, ni con ningún investigador que hubiera manipulado el diario después de su recuperación. La fuente presenta características anatómicas anómalas. Los surcos papilares son más espaciados que en huellas humanas normales. El patrón no corresponde a ninguna de las clasificaciones estándares de huellas dactilares y hay una impresión adicional que sugiere la presencia de una membrana interdigital que no existe en dedos humanos. Este hallazgo nunca fue investigado oficialmente. El experto que realizó el análisis envió un informe a los archivos navales nacionales en 2009. No recibió respuesta. Cuando intentó publicar sus hallazgos en una revista de investigación forense histórica, recibió una carta formal solicitándole que se abstuviera de difundir información que pudiera generar especulación innecesaria sobre material histórico sensible. El informe sobre la huella anómala fue archivado bajo la categoría de hallazgo inconcluso, posible contaminación durante manipulación histórica del documento.
La explicación oficial sugiere que la huella pudo haber sido dejada por algún manipulador del diario durante los 132 años entre su recuperación y su análisis digital, posiblemente alguien con deformidad congénita en los dedos que nunca fue documentada. En 2011, los Archivos Navales Nacionales implementaron una nueva política de acceso restringido para el diario del capitán Harrow. Investigadores académicos ahora deben presentar justificación formal de sus razones para consultar el documento, y toda fotografía o reproducción del texto oculto recuperado mediante ultravioleta requiere aprobación especial. La razón oficial citada es preservación de material histórico frágil. El HMS Octavia nunca volvió a navegar. Después de su llegada a Ciudad del Cabo, remolcado por el SS Wellington, fue anclado en el puerto durante 3 meses mientras se completaba la investigación oficial. Durante ese tiempo, ninguno de los estibadores locales aceptó abordar la embarcación para descargar su carga. Los trabajadores portuarios reportaron sensación de ser observados desde el interior del barco y sonidos de pasos en cubierta durante la noche cuando nadie estaba a bordo. Finalmente, la carga fue descargada bajo supervisión de autoridades navales británicas. La embarcación fue vendida para desguace en septiembre de 1871. Durante el proceso de desmantelamiento, 2 trabajadores del astillero renunciaron abruptamente después de reportar que habían escuchado conversaciones en inglés provenientes de las secciones ya desmontadas del casco, como si las vigas de madera estuvieran hablando entre ellas. El maderamen del Octavia fue procesado y reutilizado en la construcción de edificaciones portuarias. No hay registro oficial de incidentes anómalos relacionados con estas estructuras, aunque un informe policial de 1873 menciona quejas recurrentes de inquilinos en un almacén construido parcialmente con madera del Octavia sobre voces nocturnas que llamaban sus nombres desde las paredes. El informe fue archivado como perturbación causada por ratas en los espacios entre muros. En diciembre de 2018, el último investigador conocido que solicitó acceso al diario original del capitán Harrow fue la doctora Sarah Kellerman, historiadora marítima de la Universidad de Cambridge. Su proyecto de investigación se centraba en casos de desapariciones inexplicadas de tripulaciones durante el siglo XIX. Pasó 3 semanas examinando el documento en los Archivos Navales Nacionales. En su informe final, publicado en 2019, la doctora Kellerman concluyó que el caso del HMS Octavia representa un ejemplo fascinante de cómo el aislamiento marítimo prolongado, combinado con fenómenos acústicos oceánicos mal comprendidos en la época, podía producir episodios de psicosis colectiva documentados con meticulosidad por observadores entrenados en registro factual. Su análisis se centró exclusivamente en el texto escrito con tinta, sin mencionar el contenido recuperado mediante ultravioleta ni la huella anómala. Durante una entrevista posterior, cuando se le preguntó específicamente sobre el texto oculto y los hallazgos forenses no oficiales, la doctora Kellerman respondió: «Hay elementos en ese archivo que prefiero no incorporar a mi investigación académica, no por falta de rigor científico de mi parte, sino porque ciertos hallazgos no conducen a conclusiones satisfactorias para ningún marco interpretativo disponible. A veces la mejor respuesta académica es reconocer los límites de lo que podemos explicar de manera responsable». Cuando se le presionó para elaborar, añadió: «Diré solamente esto. Pasé 3 semanas manipulando ese diario personalmente. En 2 ocasiones, mientras trabajaba sola en la sala de archivos después del horario regular, escuché mi nombre pronunciado claramente en mi propia voz, proveniente de la sección de estanterías donde no había nadie. El personal de seguridad confirmó mediante video que yo era la única persona en la sala. Completé mi investigación, presenté mis hallazgos y no tengo intención de solicitar acceso a ese documento nuevamente». El diario del capitán Edmund Harrow permanece en los Archivos Navales Nacionales, en Greenwich. Está catalogado bajo el código de referencia ADM 334-1870-OCT-HC. Las solicitudes de acceso son procesadas caso por caso. En los últimos 5 años, solo se han aprobado 2 solicitudes de las 16 presentadas.
Los 11 tripulantes del HMS Octavia están oficialmente listados como perdidos en el mar, circunstancias indeterminadas. No se erigió memorial, no hay tumbas. Sus nombres aparecen en el registro naval de personal desaparecido, junto a miles de otros marineros que el océano se llevó sin devolver explicación ni cuerpos. Y en algún lugar del Atlántico Sur, a profundidades donde la luz solar no llega y la presión convertiría el cuerpo humano en pulpa comprimida, las aguas guardan lo que realmente sucedió durante aquellos 7 días de noviembre de 1870. O tal vez no. Tal vez Edmund Harrow tenía razón en su última observación borrada. Tal vez la criatura ya no está en el agua. Tal vez aprendió suficiente. Tal vez camina entre nosotros ahora, con nuestras formas, con nuestras voces, con nuestras memorias perfectamente imitadas. Y tal vez la única forma de saberlo con certeza es hacerse la pregunta que Harrow nunca pudo responder. Cuando escuchas tu propia voz llamándote desde otra habitación, ¿cómo sabes que no eres tú quien está siendo imitado? ¿Cómo sabes que el tú que responde es el tú verdadero? El caso permanece abierto en teoría, pero nadie lo está investigando, y hay una razón para eso. Cierre del archivo. Estado clasificado. Acceso restringido. Última actualización, 21 de diciembre de 2025. Observación final del archivista. Si está leyendo esto, ya es demasiado tarde para advertirle que no debería haberlo hecho. Pero recuerde, ahora que conoce los detalles exactos de este caso, ahora que ha leído las voces de esos hombres desaparecidos transcritas en estas páginas, usted también ha sido escuchado. Y lo que escucha, aprende. Y lo que aprende, imita. Y lo que imita, eventualmente reemplaza. Duerma bien esta noche, y si escucha su nombre pronunciado en su propia voz desde la habitación de al lado, no responda.